Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida. En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas, y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados. Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos! Sí, es cierto. Durante millones de años, el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años, la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años. El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos, en los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico, eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes. No es que estos otros riesgos no existan, es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas, y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel
de antes de la revolución industrial. Ya hemos subido 1,1 grados. Estamos aquí. Y así, reducir los efectos. No evitar. Buscan reducir los efectos del cambio climático. Pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este siglo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Esta lluvia se caracteriza por presentar un pH menor que la lluvia normal o limpia, cuyos pH fluctúan entre 5.7 y 7. Constituye un serio problema medioambiental, ocasionado principalmente con la contaminación, que se produce cuando se usa hidrocarburos fósiles, como combustibles para generar calor, calefacción o movimiento. El humo y los gases provenientes de nuestros motores y de nuestras fábricas forman ácidos que se mezclan con el agua de la lluvia y otras formas de humedad en la atmósfera. ¿Cuáles son sus efectos? La lluvia ácida contribuye a la reducción de pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente el aluminio. Esto ocasiona daños a bosques y terrenos de materiales de construcción y al desarrollo de la vida acuática debido a la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares. ¿De dónde surge? La biosfera y otras fuentes naturales como los volcanes emiten dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono reacciona con el agua dispersa del ambiente en forma de nubes, niebla, lluvia y nieve. Tanto el dióxido de azufre como el dióxido de nitrógeno son los principales contaminantes precursores del fenómeno de la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas, donde los gases contaminantes se mezclan con el vapor de agua, formando el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos alteran las propiedades naturales de la lluvia, niebla y nieve. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico, el pH de esta lluvia varía entre 5.0 y 3.0. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son considerados ácidos fuertes. En la atmósfera llegan a aumentar 1000 veces la acidez natural de la lluvia. La industrialización y la urbanización también pueden producir contaminación de monóxido de carbono o aumentar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto aumenta la cantidad de ácido carbónico en la lluvia. El ácido carbónico es considerado un ácido débil, pero en grandes concentraciones puede ser el principal causante de la acidez. Estos contaminantes precursores de la lluvia ácida pueden ser transportados por la acción del viento y a través del ciclo hidrológico a regiones lejanas y causar daños a ellas, por lo cual ningún lugar sobre la superficie terrestre está libre de poder sufrir este tipo de contaminación. La capa de ozono es una delgada capa de gas que rodea nuestro planeta y su función es purificar el aire de bacterias y virus, así como también sirve como campo protector de las radiaciones ultravioletas emitidas por el Sol. Pero en los años 50 inició un proceso de degradación acelerado. En esta década, cuando se rociaba la habitación con cualquier aerosol, salían expulsados los clorofluorocarbonos, ya que su composición química ayudaba a propulsar el contenido del recipiente.
y no teníamos ningún inconveniente en utilizarlos, ya que los CFC son completamente inodoros, incodoros e inocuos para nuestra salud, al menos directamente. Así pues, todas las sustancias del aerosol se desperdigaban por la habitación, pero las ligeras moléculas de los CFC podían viajar sin problemas directamente hacia la estratosfera. Esto es así, porque las características de su masa molecular les permiten desplazarse con el movimiento aleatorio de las demás moléculas que pululan en el aire, y así llegaban a las partes más altas de la atmósfera, donde se encuentra la capa de ozono. Los CFC están formados por cloro, flúor y carbono, pero al llegar a la estratosfera, la radiación ultravioleta literalmente descompone estas moléculas, liberando todos sus átomos en el aire. Al producirse esta reacción fotoquímica, los átomos de cloro se acercan a las moléculas de ozono para destruirlas. De hecho, un solo átomo de cloro puede destruir hasta 30.000 de estas moléculas. Sin la capa de ozono, el sistema planetario podría sufrir importantes alteraciones. Pero tamaño debacle climático pudo ser evitado gracias a la voz de alarma que dio la comunidad científica. Fueron gracias a estas investigaciones que se aplicaron normativas a nivel mundial y se prohibió el uso de los CFC en la industria química. Por ello, la capa de ozono se ha ido recuperando y por eso podemos estar un poco más tranquilos.